Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy día estamos en un cafecón y estamos conversando por primera vez en el programa y queremos darle la bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien. Isabel Allende está con nosotros, la senadora Isabel Allende. ¿Cómo está? Gusto de saludarla. Muchas gracias. Igualmente, encantada. Oiga, feliz de poder contar con su presencia, del hecho de poder conversar con usted. Hoy día, como es el primer programa, vamos a hablar un poco de la parte humana, de la trayectoria, de lo que significa, digamos, la familia Allende en todo nuestro país. ¿Qué le parece si comenzamos hablando de su papá? ¿Le tinca? Muy bien. Ya, hablemos de su papá, pero hablemos cómo él era como papá. Uy, era tremendamente querendón, con sus hijas, adoración, realmente. Éramos tres mujeres, las niñitas nos decían. Y tenía una cosa que era fantástica, porque él tenía mucha capacidad de dialogar con nuestros amigos. Entonces Ya. se sentaba a conversar con ellos largos ratos. Y eso yo creo que a uno lo hace siempre sentirse bien, porque siempre los acogía a nuestros amigos así muy bien y dialogaba muchísimo con ellos. Era muy entretenido, tenía un gran sentido del humor, siempre estaba haciendo tallas, bromas, en fin, eso lo hemos echado mucho de menos, porque la verdad es que era una persona que le nacía así, inmediatamente la talla, la risa, el humor, la gente lo recuerda mucho por eso, la que realmente lo conoció sabe que era muy tallero, pero con un buen sentido del humor y muy vital, era una persona que vivía eternamente o en campaña o en actividades, en cosas, pero yo, como lo he dicho otras veces, amo el recuerdo cuando estaba esos días que se tomaba de vacaciones y nos acompañaba a Algarrobo. Nosotros teníamos una casa en la playa en Ya. Algarrobo y entonces ahí él nos enseñó a nadar, a remar, nos sacaba en su velero. Este era un Snipe, que es el velero Ujú. de categoría más pequeña, ni siquiera tiene cabina, o sea, con dificultad caben 4 personas. Ya. Ahí metía a sus 3 niñitas y él, y eso fue maravilloso, porque nos enseñó a apreciar la naturaleza, a sentir el viento que sopla la vela, como un velero se desliza suave por el mar, no, es una joya. Y eso a uno le quedó. Hace 2 días atrás estuve en Algarrobo, la gente pidió una reunión conmigo porque están defendiendo, esta es toda la bahía y esta es la parte continental, digamos, y había una isla de los pájaros, pero esos años le decíamos la isla de los pingüinos. Y lamentablemente 77 en plena dictadura simplemente unieron del continente a la isla con un terraplén. Y eso ha afectado muchísimo el que ya no se producen las corrientes, entonces han surgido unas algas que no son muy adecuadas y además está diezmando la población de pingüinos de Humboldt. Es una pena enorme porque por este terraplén circulan perros y además de eso gente que ha ido a matar especialmente los huevos de los pingüinos y a los propios pingüinos. Entonces, bueno, la gente está en una campaña que vence el comodato, de que no se renueve el comodato que fue entregado en pleno 77, por 20 años se renovó y ahora vuelve a vencer. Y la gente lo que quiere es recuperar, no hablo de la isla porque además es parque, deberá ser un parque natural y reserva, pero por lo menos que no esté conectada al continente, que eso le ha hecho un daño tremendo. Eso fue un espacio que se tomó y fue entregado en plena dictadura y se llama Cofradía Náutica. Y nadie quiere sacarlo ni nadie pretende eso, pero lo que no quieren es que siga conectado, digamos, hacia el continente, porque eso ha afectado muchísimo. Entonces estuvimos en Algarrobo y vi a algunos pescadores que yo me recordaba cuando nosotros teníamos nuestra casa, que llegaban con sus peces, pescados ya, y las jaivas y los locos y los erizos. Y bueno, le pregunté por algunos de ellos, desgraciadamente habían muerto, otros todavía estaban vivos, pero y se recordaban de él. Entonces fue muy emocionante, porque fue como, hacía varios años que yo no iba. De hecho, a mí me ha costado un poco como volver a lugares que fueron tan queridos para uno y que han cambiado tanto y que quedaron un poco atrás, pero bueno, aquí estuve por esta razón, me dio mucho gusto y claro, es como un viaje al pasado, pero para mí era recordar esos mejores momentos, para mí eran con mi padre en Algarrobo, porque ahí lo teníamos, no en campaña, ahí ya no era el Era el humano, el político, sí papá, que era el papá, se el convertía amigo, el la persona papá, que estaba la cerca. persona que estaba cerca y la persona que nos enseñó a nadar, a remar y que nos llevaba en su velero y que nos gustaba que escaláramos rocas y que nos hacía ir a la puntilla a mirar los atardeceres y nos enseñó esa cosa tan maravillosa que es apreciar un atardecer, quedarse en silencio, solamente eso, y ver un atardecer, que es una cosa que puede parecer tan sencilla pero que es maravillosa. Entonces,
Fue muy lindo. Y ese es el papá que más me gusta recordar, porque el papá no campaña, el papá no metido, sino que el papá como que es más de uno. Claro, claro que Porque sí. el resto siempre es como la actividad pública, digamos. Pero ustedes también, bueno, tienen que haberlo visto más de alguna ocasión y creo que de ahí a lo mejor nació la beta, digamos, de lo social, verlo trabajando. Me imagino trabajólico, muy bueno para su trabajo, a lo mejor muy ordenado, a lo mejor ni tan ordenado, pero sí el hecho de verlo trabajar inspiró un poco este nacimiento de trabajar en lo social, de trabajar con la gente, con las personas. Claro, porque nosotros lo veíamos que siempre estaba preocupado, yo creo, una característica, yo no sé si era tan ordenado, pero por lo menos yo creo que tenía buenos equipos, buenos asesores, pero además de eso, lo que más le importa es que era una persona que sabía escuchar y también era una persona que sabía transmitir lo que quería. Y yo creo que eso la gente lo aprecia mucho, sus diálogos. Y yo siempre digo que además de un luchador social, fue un pedagogo, recorrió el país, no una, cientos de veces, de Arica a Magallanes. Piensa que las campañas 58, yo no había nacido, pero 58, 64, 70, ni siquiera la 52, 58 ni siquiera había televisión. O sea, las campañas comenzaban 2 años antes. Los candidatos recorrían de Arica a Magallanes en automóvil, en el avión, en lancha por el lado de Chiloé, en burro, caballo, lo que fuera. Y mi padre era de aquellos. Entonces la gente siempre tiene como ese recuerdo de un hombre muy cercano, muy cálido, muy humano, además del humor. Entonces, bueno, yo creo que es imposible, no, yo digo siempre, en una familia de arquitectos lo más probable es que se hable mucho de arquitectura, en la familia nuestra se hablaba muchísimo de política, era como el pan cotidiano, estábamos acostumbrados y eso es lógico, entonces para nosotros salió muy natural inscribirnos en el Partido Socialista, en mi caso, bueno, y trabajar por la gente, el sentimiento de decir, bueno, sí, uno siente que la vida tiene que tener una cierta proyección, una cierta trascendencia. Y para mí está dada no solo en un proyecto individual muy personal, sino que el hecho de sentirte que uno puede servir de puente y ayudar a solucionar algo es tremendamente valioso. Uno se siente bien, tiene sentido, tiene justificación. Y yo creo que de ahí lo sacamos. Y además vimos la consecuencia. O sea, es una persona que siempre dijo lo que iba a hacer o hizo lo que decía que iba a hacer y que nos enseñó cosas que son fundamentales, pero la ética y la política van de la mano, por ejemplo. No, me imagino, o sea, si algo podemos decir de Salvador Allende, es precisamente el tema de la consecuencia. Sí. Y ahí no hay nadie ni de ningún espectro político que pueda decir lo contrario. Yo me recuerdo porque una de las conversaciones que yo más tenía con mis papás, precisamente con mi papá, era que una vez él me contó que conoció a Salvador Allende cuando era candidato a la presidencia. Y mi papá trabajaba en una fábrica que se llamaba Oxford, acá en Valparaíso. Y él un día se presentó y se paró arriba de uno de los mesones de trabajo. Mi papá me decía, era un tipo muy encachado en el sentido de que hablaba horizontalmente, conversaba con toda la gente, Eso con es, todas muy las cercano, personas, exacto. muy cercano, muy de amigo a amigo. Y una de las cosas que a mi papá le llamó la atención fue precisamente eso. Siendo mi papá una persona que trabajaba, que nunca tuvo jamás una vinculación con ningún lado político, pero tuvo la oportunidad de conocerlo y de poder escucharlo, porque antiguamente, yo no sé, ahora no se ve tanto, pero antiguamente los discursos de los políticos, de las personas que estaban ligadas al trabajo social, eran tremendamente interesantes, llamaban mucho la atención, la mística de las personas. ¿Por qué ahora no se ve tanto eso? A lo mejor con los medios de comunicación. Quizás con los medios, la gente ya tiene otra tecnología, otra manera de informarse, las relaciones no son tan directas, eso es una pena, se ha perdido. No sé, yo siento también que ese mérito que había, las campañas antiguas eran campañas de voluntarios. Era inimaginable que usted iba a pagar gente que hiciera puerta a puerta. Claro. Yo me acuerdo de la cantidad de gente voluntaria que se inscribía en las campañas de mi padre y el esfuerzo que se hacía, digamos, y económicamente también, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista, no fueron pocas veces que tuvo deudas cuando terminó, bueno, rehacerse, pero era una vida volcada hacia lo que se creía. Yo creo que la política ha ido perdiendo mucho de la épica que tuvo en su momento.
y también ha ido perdiendo lamentablemente ese sentido más ético, ¿no? Y yo creo que hoy día se fueron encareciendo ya más, hay ciertas prácticas que yo creo son muy poco aconsejables, que las que hemos tratado ahora poner freno, pero que esto de que poco menos que ahora se tiene que comprar, comillas, digamos, un voto en función de que tengo que regalar algo para que voten por mí, me parece que es muy inadecuado, muy inadecuado. Muy distinto que usted se presente, converse, dialogue, que era lo que él hacía, lo que era su sueño, lo que era su mirada, lo que era el país, lo que él creía, lo que él sentía, y entonces ya a la gente le gustaba y votaba por él. Pero yo nunca lo vi que estuviera regalando algo, y esta es una práctica que ha comenzado, por lo menos ahora que retomamos la democracia del 90 a esta parte, que yo creo que no es muy sana. Y yo creo que ahora hemos tratado de regular y creo que debería cumplirse en el sentido de que no es correcto, digamos, de que usted para conseguir el voto, no sé, pues tiene que llegar con un televisor. Sí, claro, o con alguna cosa para la institución, para la organización. Y en este sentido, Isabel, sus primeros pasos, ¿dónde los dio? ¿En la época de la secundaria, de la enseñanza superior? En la secundaria yo creo que no tuve ningún activismo. Más bien fue cuando ingresé a la universidad, bastante joven, yo ingresé con 17 años, recién cumplida en la Universidad de Chile. E inmediatamente me incorporé en la Brigada Universitaria Socialista. Ahí empecé a militar en la Brigada Universitaria Socialista. Yo diría que en todo ese periodo yo era militante socialista, participé de unos núcleos, pero nunca fue una activa dirigente mayor, no. Yo creo que el gran salto mío, siempre en mi casa se hablaba de política y era muy entretenido porque en esos años el Congreso quedaba en Santiago. Entonces mi padre iba a almorzar todos los días a la casa y todos los días llevaba gente, o era José Toá, o era este, o era el otro, o invitados internacionales. Se hablaba cotidianamente, o de otros mundos, el doctor Asenjo, por ejemplo, que iba a menudo a veces a almorzar a la casa y hablaban de, bueno, de la ciencia, la medicina, de la neurología, de lo que fuera. Entonces siempre fue una casa muy entretenida y a nosotros nos incorporó, eso fue una también conducta de mi padre, nos incorporó muy temprano. El 58 yo era muy niña y sin embargo nos hizo y estuvimos con él casi 4 semanas recorriendo el sur, a Puerto Montt, Chiloé, me acuerdo porque incluso tomamos un vuelo que era de Chiloé, que sea de Puerto Montt, a Chile Chico, a Balmaceda, y nunca llegamos porque el avión había una tal tormenta que terminamos en Bariloche, algo completamente inesperado, bueno, en fin. Entonces, cuando fue candidato a senador y que salió elegido senador el año 61, acá por Valparaíso de Aconcagua, él nos instaló 2 meses en la casa de su hermana Inés Allende, aquí en 6 Norte, de Viña, para que lo ayudáramos en los cerros haciendo puerta a puerta. Yo era súper joven, y uno tiene como 15 años y uno es tímida. Y yo me acuerdo que estaba media, yo creo que ya los 15 años son muy distintos de esos años, pero esos años era mucho más tímida. Entonces, hacer puerta a puerta, yo me acuerdo que de repente con timidez yo golpeaba y decía, mire, venimos a entregar propaganda, o en fin, venimos por la candidatura de doctora Allende. ¡Ah, pero si es mi candidato! Uno le da una alegría, enorme, una alegría fantástica. Y ahí es como encontrarse con una amiga de toda la vida, pero porque tiene pensamientos. Ese es mi candidato, en fin. Se decía que esa campaña iba a ser muy difícil. Estaba el doctor Jaime Barro, pero escotamos por también candidato, y al final salieron los dos. Él era el Partido Comunista, Jaime Barro, el doctor Barro, y Salvador Allende, el Partido Socialista. Al final salieron los dos. Entonces nos incorporaron de muy temprano en las campañas. O sea, el mundo político era lo natural. Con todo, yo digo, el gran cambio mío fue post-73. Después de haber estado en La Moneda, después de haber vivido lo que viví, después de haber salido al exilio, el hecho de haber empezado a recorrer el mundo, porque fue literal el mundo, bueno, los países democráticos, ¿se entiende? Pero europeos, sobre todo democráticos, nos invitaban a que testimoniáramos lo que había ocurrido en Chile, lo que había pasado, que, entonces ahí uno empezó a apreciar que la figura de Salvador Allende incluso era más universal de lo que a lo mejor en Chile teníamos conciencia. Y ahí nos empezamos a dar cuenta, y a mí hasta el día de hoy me encontraba con gente que me dice, yo entré al Partido Socialista francés, belga, lo que fuera, por Salvador Allende. Entonces fue muy hermoso porque ahí uno que vivía exiliada, pero fuimos muy activas con mi madre, con otra hermana, pero sobre todo con mi madre, juntas viajamos mucho, y fuimos como a uno se le amplió el mundo. Y bueno, después volví a Chile ya el año 90, entré para plebiscito por primera vez, con amenaza que sería deportada, así tal cual. Finalmente en pleno vuelo cambiaron el decreto, logré entrar, y venía por lo opuesto incluso, pero logré entrar, y bueno, después ya me vine un año después en forma definitiva, o sea, yo llegué a vivir a Chile en definitivo después de 16 años de exilio, en los fines del 89.
Y ya ahí nos instalamos y claro, yo no fui parlamentaria el primer periodo, pero sí a partir del 94 y he sido 4 veces diputada y ahora senadora y mi desafío ahora es ser senadora y representar a la región de Valparaíso. La región de Valparaíso. Isabel, bueno, todos sabemos lo que significó el 11 de septiembre del 73, pero más allá del tema político, eso también significó algo muy duro en la parte personal, que es precisamente perder a su papá. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo se tomó en la familia? Es un momento durísimo, porque más allá, digamos, de lo que pasó con el país, que, digamos, eso lo podríamos analizar miles de personas, porque cada uno tiene su vivencia propia. ¿Cómo fue para usted esa pérdida tan importante, tan grande, y que generó un desmedro profundo en la familia? No, por supuesto, en un momento a otro. Bueno, todos de alguna manera hablábamos que era posible que viniera un golpe, en fin. También sabíamos una cosa muy clara, y mi padre lo ha dicho muchas veces, no tengo pasta de mártir, sin embargo, solo acrillándome me van a sacarme de la moneda. Yo creo que su sacrificio habla de la consecuencia. Y sus últimas palabras son un ejemplo no solo de esa capacidad de improvisar, sino de cómo hasta en ese momento dramático, como ya está amenazado el bombardeo, que se sabe que va a ocurrir lo peor, y se recuerda de la mujer, del joven que lo acompañó, se despide, habla de su voz serena y calmada que los acompañará. Fue muy fuerte, para nosotros fue muy fuerte, muy dramático de un momento a otro. Pero después vino este exilio y allí uno empezó a recibir mucho cariño emocional, cariño afectivo. La gente nos acogía con tremenda admiración, la figura de Salvador Allende, lo que había hecho, lo que había ocurrido en La Moneda, casi sin precedente, un presidente constitucional en ejercicio que rehúsa salir al exilio, que no acepta ninguna, sino que se queda en La Moneda, en fin. Y eso a uno le hizo crecer mucho también. Y bueno, yo aprendí de mi padre, que tuvo varias derrotas en su vida presidencial, la del 58, que estuvo muy cerca, pero... Usted era muy niña en ese tiempo. Era muy niña, yo el año 58 tenía 13 años. Ya. Entonces, francamente, pero uno vio el sufrimiento, lo que significó, el año 64 otro tanto, pero el año 58 sobre todo estuvimos muy cerca. Se habló de que el cura, ¿se acuerda? El ex cura Catapilco había robado los votos, que se iba a la derecha, que lo habían instalado. En fin, yo también vi a una persona, yo creo que eso a uno le sirvió mucho en la vida, caerse y levantarse. O sea, mi padre era una persona que podía quedar derrotado y al día siguiente estaba... Se volvía a poner de pie. Absolutamente. Y citando a la gente, y reunión, y siguiendo, y nuevamente recorriendo el país. Yo creo que aprendimos mucho de eso. Mucho de eso. O sea, uno acomoda la carga, pero sigue adelante, nunca se deja morir, y yo creo que eso también lo sacamos. Yo decía un día, alguien me preguntó y yo dije, sí, yo creo que nosotros tenemos harta fuerza porque nos enseñó eso, con esa fortaleza que él tenía, pero frente a la derrota no se para, sí. No se queda ahí. Y yo creo que también fue un poco el dolor. También hay otras cosas, o sea, el dolor a uno lo hace a veces guardar un poco de silencio. Entonces yo tengo una hija, que me siento muy orgullosa, por cierto, ella es bióloga, pero un día para otro se le ocurrió que quería saber más de su abuelo, y se vino de México, donde tenía una maravillosa situación académica, digámoslo así, de coordinación, los mejores científicos en biodiversidad, en fin, y sin embargo lo deja todo, se viene a Chile porque ella dice, quiero saber más quién es este abuelo, que la historia me lo quitó. Bueno, fueron 8 años de trabajo, con algunas interrupciones, y logró hacer un documental que sacó el premio al mejor documental del año 2015 de Cannes. Nunca había ocurrido que en Cannes premiaran un documental. Y el año 2015 se llama Allende, mi abuelo Allende. Y allí, ¿por qué se lo cuento? Porque allí hay un poco, ¿qué es lo que sucede? Es una otra generación que reclama, que quiere saber más, y que esta familia guarda silencio, y que ella quiere saber más, y que nos obliga a hablar, y nadie quiere hablar, porque hay dolores que uno lo hacen callarse. Pero ella llega reclamando el derecho a saber más. Yo creo que tiene mucho que ver también eso con las relaciones, los dolores. Uno a veces más bien tiende a irse hacia adentro o hacia el silencio. Creo que logró un trabajo muy hermoso. No es una mirada política, es una mirada muy personal, muy humana, de una familia que ella insiste en ir abriendo puertas. Yeah. Y sobre todo a su abuela, que todavía estaba viva, después muere, mientras ella estaba haciendo incluso el documental, pero
pero que se niega a hablar y ella le reclama y trata y va como un poco forzándola a que hablara. No, en ese sentido yo podría testimoniar de que es un maravilloso trabajo, pero eso es un poco también lo que nos pasó. O sea, nos volcamos a la actividad, pero en el ámbito personal, familiar, más bien uno como que tendía a guardar silencio, porque, bueno, no sé, uno se protege. Al final yo creo que también es cierto, uno se protege. Isabel, bueno, yo me quedo muchas veces escuchando lo que usted me dice. Claro, hoy día estamos frente a una elección que se viene a fin de año. Y no sé si dividir la pregunta o que es parte de la misma. Primero, ¿por qué Valparaíso? Y segundo, ¿por qué, cuáles son lo que se viene? Sabemos que hoy día tenemos una campaña, sabemos que prontamente la gente va a poder decidir por sus parlamentarios, pero ¿cuál es el camino de Isabel Allende desde el 2018 en adelante? A ver, lo primero, en realidad, yo como le expliqué, he sido 4 periodos diputada y 1 senadora. Y mi intención siempre fue terminar con esto mi ciclo parlamentario. La verdad que siempre pensé que yo no iba a reelegirme en Atacama, donde fui elegida senadora. Y yo dije que no, era solamente un periodo porque pensé con eso yo cerraba este ciclo. Pero empezaron mis compañeros socialistas, alcaldes, concejales, consejeros, en fin, a decir, no, tienes que venirte a Valparaíso. ¿Por qué? Porque aquí terminó el sistema binominal, ahora es una sola circunscripción, claro. Se eligen 5 senadores y entonces el gran desafío es decir, tenemos que ganar un senador socialista que represente a Valparaíso. Hace muchos años que los socialistas no votan por socialistas. Y a mí se me empezó a hacer sentido de que sería sumamente emocionante decir, nosotros necesitamos sacar 3 senadores de la nueva mayoría, porque esperamos que el próximo gobierno pueda tener esa mayoría en el Parlamento y queremos, se llame nueva mayoría o como se llame, una coalición de centro-izquierda, donde queremos decir, sí, se pueden sacar 3 senadores si hacemos bien la tarea. Y por lo tanto, a mí me parece que es un desafío político valioso. Y si a eso le agrego algo de lo que conversábamos antes, mi padre que estudió en el Liceo Eduardo Lavarra, que nacido su hermana Inés, bueno, la verdad es que en estricto rigor no nació en Valparaíso, pero eso es lo lindo, que él se decía que nacía en Valparaíso, o la gente le atribuyó que nacía en Valparaíso, y las biografías dicen nació en Valparaíso. No nació en Valparaíso, pero como se vino de muy niño y se creció acá, y por eso que la historia que estudió en el Eduardo Lavarra y aquí el zapatero de Marchi le enseñó los primeros, así como narraciones sobre el anarquismo y sobre lo que era el socialismo en esos años, en fin, fue aquí, en las calles de Valparaíso. Y después se fue a estudiar medicina a Santiago y regresa el año 33, donde funda el Partido Socialista acá en Valparaíso, y el año 37 lo eligen diputado por primera vez, pero incluso alcanza a compartir breve una consulta con el doctor Albayay, que trabajaba en ese entonces en la época de Kaplan, de los famosos trasplantes de corazón. Sí, claro. Bueno, y aquí él estuvo en el Van Buren también, donde la otra vez estuve presente y donde me mostraron algunos de los informes con su firma, digamos, como anatómo-patólogo. No es que fuera la especialidad que él quería elegir, sino que le cerraban los concursos, porque a veces lo encontraban demasiado rebelde y no lo aceptaban. Así que fue el único trabajo que tuvo, hacer autopsia en el Hospital Van Buren, en la unidad de anatomía patológica. Entonces, el lado afectivo, emocional, yo le dije que fue elegido senador acá el año 61, diputado al 37, trabajó en el Van Buren, o sea, la ligazón, mi tía Inés con Eduardo Grohe, que él fue alcalde de Viña y que vivían en Seis Norte, los años que estuvo él enterrado acá en el cementerio de Santiné, anónimamente, pero en fin. Yo creo que todo eso, más el desafío político, fue lo que me hizo pensar, dije, sí, tienen razón, este es un desafío que vale la pena y que aquí se puede hacer, que es nuestra meta, elegir 3 senadores de la nueva mayoría o de esta coalición, y por lo tanto decidí cambio de plan y dije, está bien, me traslado y acepto el desafío, y estoy en esa. Yo creo que es un lindo desafío, la gente en general me ha recogido con mucho cariño. Ahora estábamos en Viña, estuvimos con unos dirigentes de lo que es el Parque Feria, digamos, Caupolicán, que es enorme. Bueno, hay un cierto conflicto que yo espero que se va a arreglar bien,
pero ellos representan a de 1000 asociados que tienen que ver con todo lo que es bazar. Ellos venden, digamos, ropa, cosas así, que es su medio de vida. Entonces, sentir que uno dialoga con la gente, que conoce una realidad, que más temprano estuve con los vecinos vigilantes, que en el Cerro Santa... Ay, me acaba de ir. Bueno, ya va a venir. Es muy importante Santa Julia, porque a mí cuando los conocí me dio mucho gusto, porque sentí que eran unos vecinos que se habían organizado, habían decidido unirse, habían decidido que la batalla contra la delincuencia la querían ganar, que juntos podían trabajar, no cada uno enrejado, sino que al revés, para ganar los espacios públicos y por lo tanto hacer acciones colectivas y luchar contra la delincuencia. Y a mí me dio mucho gusto, porque esa es la gente que uno siente que es valiosa, que es la que puede ayudarse mejor. Que se está organizando. Porque se está organizando. Y por lo tanto yo les dije que iba a volver y hoy día ellos tenían una actividad y estaban muy emocionados, muy contentos que yo regresara, que estuviera con ellos y se amase esta actividad junto con una que era de gobierno en terreno, así que había también otros servicios públicos allí, pero en fin, fue muy bonito y yo creo que ellos los vamos a ayudar a orientar para que puedan postular a recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito y poder realmente, ojalá que ganen proyectos, porque yo sé que ellos están con esa meta de ganar el espacio público. Y así nos ha pasado en muchas partes. Estuvimos en San Antonio, donde otro tanto pasó, vecinos que lo han pasado muy mal en un sector, Bellavista. Bueno, nosotros nos comprometimos, vinieron a Santiago, se entrevistaron con el subsecretario Lewy y hay un compromiso, hacer una reunión muy importante con Carabineros, PDI, con todos ahí en el terreno para enseñarle un poco a 35.000 personas que la gente tiene que aprender a organizarse y juntos, es posible ganar esas batallas. Individualmente no se ganan, no se pueden. Claro. Y así suba y sigue. Estuvimos con los dirigentes de transporte terrestre, que los choferes que tienen algunos problemas importantes y por lo tanto tuvimos una entrevista con la ministra del Transporte. Hay compromiso concreto, revisar la validación, porque eso les va a ayudar mucho con el tema del carnet del pase escolar y otros temas de esa índole que a uno le da mucho gusto, esa es la verdad. Así que estoy muy contenta, he recibido harto cariño. Nos hemos desplegado, no en campaña en el sentido de que haya letreros, no hay nada, porque obviamente mucho no contacto hay periodo, pero es más humano. contacto humano. Claro. Y sobre todo tratando de ser muy sincera, pues decir, mira, yo creo que puedo ayudar, hablemos con la ministra, ¿sabes? Hablemos con su secretario, veamos esto, Casa Blanca, el alcalde, un alcalde de renovación, ni siquiera tiene que ir conmigo, pero ¿sabes? El hospital se tuvo que atrasar, bueno, no, querían tener certeza que iba a pasar, vamos a hablar con la ministra, fuimos a hablar con la ministra, y así yo creo que eso a uno le hace sentirse que logra hacer un puente con la autoridad y logra que este problema sea escuchado y logra que la gente sienta que aquí hay la posibilidad de una solución, ojalá. Así que muy contenta, he recibido harto cariño, estoy optimista. Son distintas realidades. Estuvimos con la Ministra de Educación, porque el CFT que se piensa hacer en San Antonio, con su sede en Los Andes, la verdad es que es maravilloso lo que han hecho de trabajo, las mallas curriculares, el diseño, todo, entonces a ver si se podía adelantar. Así vamos todos los días sumando algo diferente. Genial. Isabel, queremos agradecerle por su presencia y quiero desde ya invitarla para un nuevo programa. ¿Le parece si en una próxima oportunidad hablamos de Valparaíso, hablamos de Casa Blanca? Hoy día teníamos que conversar y teníamos que hablar de estos temas porque si hay una familia con tradición en la política chilena es precisamente la familia Allende y no podíamos dejar, era imperdible no hacerlo. Muchas gracias, yo de verdad lo entiendo porque a mí me ha dado, no sé, ha sido muy emocionante, yo no dimensioné, yo decía, son los lazos afectivos, para mí es muy importante, volver donde mi padre y su campaña estuvo, pero otra cosa es empezar a vivirlo, y resulta que lo estamos empezando a vivir, todos los días ocurre que alguien se acerca y dice, no, déjeme saludarle, y yo conocí a su padre, y que no puedo creerlo, qué admiración, le tengo tanto cariño, estuvo en mi casa, o lo que sea. Exacto. Ha sido precioso, entonces ha sido muy bueno. Ahora veníamos de un lugar donde estábamos con justamente este sindicato del Parque Feria Caupolicán, las meseras, un montón de clientes, todo, una foto, quiero sacar una foto, entonces fue muy bonito porque al final es un reencuentro con la gente. Es un reencuentro con la gente, pero sobre todo la gente que tiene esta memoria y que me hablan de mi padre
Y a uno le emociona mucho, porque cuando uno lo perdió tan tempranamente, porque uno Es dice... un poco recogerlo, Claro, recoger la a los emotividad. 20 y tanto no es tan normal que uno pierda a su padre, ¿no? Genial, yo quiero simplemente agradecer, Isabel, por estar con nosotros hoy día. Como les digo, queremos invitarla desde ya para un nuevo programa. Ojalá que podamos seguir conversando de este y otros temas. Otros temas, Así que, este gran Valparaíso, sí, todos sus desafíos. Y por supuesto a nuestros amigos de Casablanca también, que siempre nos ven todas las semanas. Somos el canal más visto en Casablanca y acá en Valparaíso con la gente de Placilla y Curauma. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Isabel, por estar hoy día invitada al Café Con. Muchas gracias. Encantada. Con ustedes nos volvemos a encontrar la próxima semana en otro Café Con. Que lo pasen bien. Chao, chao.